Hola amigos, bienvenidos a Kivita Moyo. Aquí aprenderán a diseñar mediante transformaciones desde la interpretación de un modelo en una lección digital. En este caso vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Vemos que se trata de una túnica, una prenda muy amplia, que tiene la característica de que el escote o el cuello está en cruz y se continúa hacia la parte inferior del vestido. Crea un efecto de un drapeado de cruce muy interesante. Además tiene mangas largas y en este caso la prenda tiene dos colores, aunque perfectamente se puede hacer en un solo color. Más adelante les voy a especificar por qué tiene dos colores esta prenda. O sea, se hace una combinación de que el color azul va hacia el lado donde predomina el color rojo. Este modelo voy a llevarlo, lo voy a publicar en mi blog KivitaMoyo, blogspot.com, donde tendrán el esquema que van a poder descargar y las especificaciones, además de incluir este video. Como siempre, vamos a partir a diseñar esta prenda desde los básicos que vemos aquí. El básico de vestido, al que le he dado además un largo extra para que sea hasta el piso, y es la conjunción, como sabemos, de el trazado básico de torso junto con el trazado básico de la falda, y en la parte posterior lo vamos a trabajar con el patrón simple porque es simétrico. Sin embargo, para la parte delantera vamos a tener que utilizar el patrón básico delantero desplegado. Esto es porque nuestro modelo es irregular. Voy a comenzar a dibujar mi vestido, el inicio de mi vestido, trabajando primero por la mitad del patrón. Voy a hacer un acercamiento para que veamos que voy a trazar un escote en B tomando de referencia el círculo auxiliar de la mama, como vemos aquí, para determinar dónde se limita mi escote. Con una línea auxiliar les voy a mostrar que está dirigido aproximadamente a esa altura. Esto, por supuesto, es a gusto. Y además voy a desbocar el escote aproximadamente unos 2 centímetros. También voy a prolongar el hombro 1 centímetro y a la vez voy a bajar la sisa a 1 centímetro con respecto al vestido básico. Como siempre les recuerdo que las medidas que les estoy proporcionando son una sugerencia y están sujetas a modificaciones según las características y preferencias de cada persona, así como también el material que voy a utilizar. Luego voy a trazar 2 líneas auxiliares. La primera parte desde el vértice de la pinza de busto hasta el final del escote en el centro del patrón, y exactamente desde ese punto voy a trazar una segunda línea auxiliar que cruza el patrón hasta llegar a finalizar en el vértice inferior del lateral con respecto al bajo de esta mitad de patrón. Estas 2 líneas auxiliares serán luego líneas de corte para la transformación de mi patrón. Como ven, al lado tenemos el patrón del vestido y voy a tomar de referencia, como vemos aquí con la letra E, la medida de la curva que tiene el escote trasero. Necesito ahora trazar en un papel aparte el rectángulo que representará luego el cruce que se ve en el modelo. El rectángulo en mi esquema representará luego esta porción de tela en el vestido que cruza. Para trazar el rectángulo voy a determinar el ancho que deseo y debe tener de largo la medida que corresponde a esta línea auxiliar hasta aquí, luego la medida que sería el escote para continuarlo en forma espejada hasta aquí, y desde este punto por encima del patrón base la medida que corresponde a E, que es el escote trasero. Aquí vemos entonces la pieza de las que les hablé, que he representado en otro color para que diferenciemos que se trata de otro corte de papel y tiene marcado el excedente hacia afuera del patrón con la medida del escote trasero. En este caso
le he dado a este rectángulo un ancho aproximado de 12 centímetros y esto por supuesto es a gusto de cada uno. Lo voy a colocar en donde debe estar posicionado en mi patrón de esta manera, apoyado en la línea auxiliar diagonal. Luego continúa el escote y tengo que tener atención, tengo que tener cuidado de ubicarlo a 2 centímetros exactamente igual que está desbocado el escote, porque luego de este lado vendrá también el cuello en V y entonces voy a ver que se superpone o que sobresale en la parte superior la medida que corresponde al escote trasero. Entonces, una vez que recortamos el patrón del vestido, tenemos la pieza que está superpuesta, que es esta en el papel en color amarillo. Vamos a cerrar la pinza de busto cortando por la primera línea auxiliar, como se ve aquí. De esta forma he trasladado la capacidad de busto hacia el centro del patrón, donde luego se generará la transformación. Luego voy a cortar por la segunda línea auxiliar hasta el bajo, sin desprender por completo el patrón. De esta forma, seleccionando las dos piezas del lateral junto con la pieza del rectángulo que irá luego superpuesta, voy a retirarlo hacia el lateral, ajustándolo, colocándolo justo en la línea que marca en la diagonal en el recorte de la línea auxiliar, como se ve en ese lugar. Si observamos con atención, mi pieza de el rectángulo, de la pieza que se superpone, está pasando la línea que ven aquí en la línea auxiliar, esta línea azul, ¿sí? Esta línea es la que determina el centro del patrón, porque aquí está el doblez de la tela. Por lo tanto, esta pieza no puede estar ubicada en esta posición porque debe estar integrada con la prenda. Y si la colocara de esta forma, cuando corto el patrón, entonces perdería la sección superior. Por lo tanto, hay que hacer un primer paso de transformación. Entonces, una vez más, voy a seleccionar el rectángulo junto con el lateral del vestido, dejando fija la parte central y voy a girar el patrón hacia el lateral, logrando que este vértice se coloque por el otro lado, hacia el otro lado del centro del patrón, de esta forma. Aquí me he colocado justo a un lado del centro del patrón. El punto del ancla estaba justo en la unión del rectángulo con la base en el centro, la pieza central del patrón. Pero no puedo hacer esto porque recuerden que esta pieza tiene que tener un margen de costura, por lo tanto tengo que dejarle ese margen por dentro de la línea del centro del patrón. Así que voy a girar aún un poco más, dándole aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros de espacio entre el final de mi rectángulo y la línea del doblez de la tela. Se ha generado aquí una medida determinada que tiene que ver directamente, por supuesto, con el patrón de cada uno. Esta medida tiene que ser exactamente igual de este lado, entonces voy a tener que hacer exactamente lo mismo, pero en forma opuesta con el lateral del vestido. Esta vez el punto ancla va a estar justo en el otro lateral del rectángulo que representa la pieza de superposición. Entonces, tomo una vez más el lateral del vestido y la voy a girar la medida similar o igual a esta que está aquí, que se generó con el primer paso de la transformación. La medida debe ser similar a la que dimos en el primer paso. Si llegara a haber quedado más chica o más grande, por supuesto lo vamos a ajustar midiéndola. De esta forma he generado entonces el espacio para el pliegue en el futuro armado de la prenda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tengo la pieza simple y esta pieza, como ven aquí en esta parte, tiene que ser luego lo que va a ocupar el espacio de un cuello, y ningún cuello puede ser en tela simple. Tenemos que tener la tela doble. Por lo tanto, tengo que espejar o reflejar esta misma pieza para luego entonces aquí en esta línea donde yo estoy marcando aquí
esto se convierta luego en un doblez. Entonces lo que debo hacer es tomar el lateral y el recorte o el rectángulo que será luego la pieza de superposición y llevarla hacia el lateral la misma medida que le di a la primera pieza. Como ven aquí, siempre tenemos que mantener esto, siempre tiene que seguir siendo la misma medida que la separación que le dimos al inicio. En este caso vemos, voy a hacer un acercamiento, que hay una diferencia, por lo tanto yo tengo que alargar mi patrón, ¿sí? Tengo que tomar la precaución de que esto llegue, coincida. Por supuesto que ustedes trabajen, lo van a hacer con regla y lápiz y esto no les va a pasar. Ya van a tomar de referencia esta medida, van a prolongarla. Ejemplo, si esto mide 12, ustedes van a ponerse en esta posición y prolongar 12 centímetros y luego repetir la misma distancia hasta la parte inferior y allí luego se coloca el lateral, siempre respetando esta medida porque tiene que ser equitativa con esta otra, por supuesto. Vemos entonces aquí los pasos de este esquema, aquí con el primer movimiento y aquí con el segundo movimiento. La delantera se vería de esta forma. He dejado la transformación por debajo para que se den cuenta de lo que hablo. Es importante, fíjense que aquí hay dos triángulos dibujados en rojo, que es donde va a ser el límite o el final de el patrón propiamente en la sección del centro, ¿sí? Originalmente el recorte estaba aquí, pero yo eso no lo voy a tener en cuenta, el recorte del básico, sino que voy a tener en cuenta este triángulo. La medida que le coloque es indistinto, es a gusto, pero yo he pasado la línea de la cintura. Pueden hacerla más corta, más larga, eso no importa. Lo que sí importa es que la distancia que hay desde este punto hasta este punto sea superior a el ancho o a la mitad de esta pieza. O sea, esta pieza supongamos tiene 24, aquí tiene que haber por lo menos entre 12 y 15, o sea la mitad de 24 es 12, porque por aquí entonces luego esta pieza tiene que pasar. Después lo vamos a ver en el armado. Fíjense que yo he equiparado, hoy un acercamiento, tiene que haber una coherencia en esta distancia igual que esta, y de la misma manera esta distancia tiene que ser parecida o similar a esta. En alguno de los dos puntos tiene que coincidir, porque luego cuando vayamos a espejar esto se dobla sobre sí mismo. Este triángulo tiene que coincidir con este que está aquí. Entonces el ancho, el alto y el ángulo que tenga tiene que ser igual tanto en uno como el otro. La posición donde está puesto este triángulo es justo en el inicio del escote, que está aquí, y el inicio del escote en el centro, como está aquí. Estos dos puntos se tienen que conectar luego en el armado. Les muestro cómo se vería el patrón. La parte en azul es como se ve el patrón una vez que está transformado. Pasamos entonces a las dos últimas piezas, que son las más simples de este modelo, y es por supuesto la parte posterior del vestido, que tiene, digamos, respetamos lo mismo que le dimos a la parte delantera. El escote se desbocó 2 centímetros y lo he bajado 2 centímetros, puede ser menos también. Le he dado a la continuación del hombro 1 centímetro, ¿sí? Para que sea un poquito más largo, y lo he bajado 1 centímetro. Esto también es a gusto. Para la manga le he dado de amplitud 1 centímetro a cada lado, y si lo desean también la puedo bajar 1 centímetro, porque en realidad esta manga no lleva tanto embebido como una manga básica, pero también eso es a gusto. De todos modos hay tiempo para corregirlo después cuando hacemos el tizado y el corte. Entonces los patrones se verían terminados de esta manera. Entonces vamos a hacer un análisis rápido así de cómo es el formato de este modelo. Le he puesto el margen de costura específicamente para que en la parte delantera se comprenda cómo es el modelo en sí. Fíjense que aquí yo he dibujado una línea de referencia. Esta línea no existe, por supuesto, es para que ustedes se hagan una idea, es una ilustración de dónde iría el doblez. Aquí va el doblez de la pieza que se superpone, que en realidad esta pieza es el cuello de mi prenda, ¿sí? Esto es lo que representa un cuello, lo que sería una especie de híbrido de cuello smoking. En realidad no lo es, pero para que se den una idea. El cuello parte propiamente de la prenda en sí.
y aquí se genera un drapeado. En realidad el drapeado no está cosido, es un drapeado generado por la torsión. He identificado los puntos de costura con letras. La línea A, como ven ahí, la línea A, en cada uno de los extremos es lo que representa el vestido propiamente. Esto es parte del vestido. Este es el centro, hasta pasando la cintura, del lateral, y este es el centro de la parte central. Esto es el vestido. Y esta parte que se superpone aquí es luego lo que será el escote, que también se parte o se desarma desde el propio vestido, pero es independiente en sí de la prenda original. La hemos agregado, está agregada. La he identificado con la letra B. ¿Qué significa? Las letras B se tienen que coser entre sí y la letra A también. O sea, para que esto sea posible, porque están separadas en el medio por esta pieza, debo doblar la tela, ¿sí?, o la parte de la pieza del patrón en esta línea, enfrentando los derechos. O sea, llevo este extremo hasta este otro lado, doblando el patrón, y logro entonces que esta B se conecte con esta B de forma invertida. Aquí vemos el patrón como resulta después de la transformación, y en esta zona aquí está el doblez de la tela, y cuando lo tizamos se verá de esta manera. Vamos a ver entonces que este es el centro del patrón, que está en este pico, así como un triángulo. Este es el centro del patrón, y luego a cada lado vemos la parte de la delantera del lateral de cada lado, y entre medio vamos a ver las dos extensiones que generamos con la abertura del patrón. Como anteriormente dije, tenemos que doblar el patrón en cada una de las mitades de la delantera por la línea que divide a la mitad la extensión que creamos. Por supuesto, vamos a trabajar cada una de las mitades de la misma forma. Empezamos entonces por el lado izquierdo, como vemos representado aquí. He doblado a la mitad la extensión que luego será el cuello, y genero entonces, logro que el lateral de mi vestido se dirija hacia el centro del patrón de esta manera, haciendo coincidir entonces los segmentos A con A, B con B que vimos en el paso anterior. Aquí vemos entonces en una línea punteada el resto del patrón en el lado derecho, que es simétrico luego de que nosotros determinamos que este es el centro de la delantera transformada. En este acercamiento podemos ver entonces la línea de costura que une los segmentos A entre sí, y luego también une el segmento B entre sí de cada una de los filos de la extensión central, que será luego el cuello. En cada extremo de esta costura voy a hacer un piquete, porque, imaginando que aquí está el margen de costura, por supuesto, el margen de costura se tiene que revertir, o sea, esta parte que vemos con la unión en la costura va hacia el interior de la tela, o sea, hacia el interior de esta extensión, pero el resto tiene que quedar hacia afuera, porque luego se tendrá que aplicar aquí, en el cuello. Entonces, tanto en esta parte como en esta parte voy a hacer un piquete para que los márgenes de costura queden listos para la futura costura, y luego los márgenes que van a quedar en el interior queden girados y permita entonces dar vuelta a la pieza. También tengo que hacer un piquete aquí doble, dirigido hasta el vértice de la costura, en el giro de la costura, para que cuando dé vuelta aquí no se generen pliegues. Cuando yo gire esta pieza, cuando dé vuelta y lo coloque al vestido por la delantera, tendré que dar vuelta a esta pieza, girarla, y quedará como un tubo. Se verá de esta forma. Entonces aquí podemos reconocer el triángulo central, ¿sí?, que vemos aquí, y esta es la línea A, como está marcada aquí. En el triángulo que vemos central de mi patrón, esta es la línea A, y cada una de las mitades, la mitad delantera y la mitad izquierda de mi delantera,
al unirlas por la línea A quedan conectadas juntas cerrando el escote, formando propiamente el escote como originalmente estaba. Y por entre estas uniones, conectándose con la línea B cada una de las mitades de las extensiones derecha y la de extensión izquierda estarán conectadas. Aquí se genera como una especie de tubo en tela y luego a partir de allí hacia el extremo sería la parte que no se cose, es la que luego deberá unirse a cada uno de los segmentos que marcan este escote. La pieza de la derecha gira y se conecta con la pieza o con el escote izquierdo y la pieza izquierda se eleva, gira y se conecta con el escote derecho. Como vemos aquí en esta representación, por cada una de las mitades se hará de la misma forma. Voy a elevar hacia la parte superior y voy a conectar entonces el margen de costura que aquí quedó libre con el escote derecho y me va a sobrar una porción que es la que luego se conectará con la parte de la espalda. Antes de hacer esto, tengo que tomar esta otra pieza y pasarla por debajo de esta que acabo de subir. ¿Por qué? Como recuerdan, nosotros aquí pulimos y esto queda separado. Lo mismo que aquí creamos una conexión. Cuando yo elevo esta pieza hacia arriba, en esta zona donde está el puntero en este momento, se genera un espacio pulido o un canal. Imaginemos que esta flecha es esta pieza. Yo lo que hago entonces es tomar esta pieza, introducirla y pasarla por debajo del canal, como se ve aquí con la animación de la flecha, y llevarla hacia el escote para luego entonces conectarlo. Aquí queda separado porque, como lo hicimos anteriormente, las dos costuras de la línea A y la línea B ha creado un espacio libre y pulido entre medio del escote. Aquí queda un espacio separado, pero perfectamente cerrado, por supuesto. Una vez que yo entonces introduzco ese extremo por allí, coso al escote, voy a tomar el extremo más corto de cada una de las extensiones abierto enfrentando los derechos, voy a unirlos, vuelvo otra vez a colocarlos en su posición original y se va a generar entonces un lazo aquí conectado, donde entonces una vez que yo haya cosido la parte posterior a los hombros de la delantera, podré terminar la costura o el acabado del escote y del cuello totalmente. O sea, para coser este cuello tengo que proceder en dos pasos. Primero coso una parte, me detengo, coloco la otra parte, coso, me detengo, cierro las dos piezas y por último entonces sí, cierro por completo la unión del cuello. En este caso también han hecho una conjunción de colores, o sea, se ha hecho la mitad de un color y al cruzarse el cuello generamos este efecto de doble color muy interesante, ¿sí? Que también puede ser todo en una sola pieza o como se ve aquí. En este caso significa que yo voy a tener que cortar el patrón por la mitad para hacer una mitad delantera de un color y otra mitad delantera en otro. Ese recurso también es válido cuando se trata de un ancho de patrón que sobrepasa el ancho de la tela. Supongamos que esto se tratara de un talle especial. Es muy probable que no me entre o me quede muy justo el tema de los márgenes de costura. Entonces podría perfectamente, para mejor aprovechamiento de la tela, cortar por el centro donde iría normalmente el doblez. Aquí va el doblez, pero yo le pongo aquí un margen de costura y entonces trabajo con dos piezas diferentes, de dos colores diferentes o en el mismo color, pero justamente con una costura aquí. En algunos casos también he visto el modelo que tiene o el drapeado haciendo una abertura, o sea, deliberadamente tiene una abertura aquí para que se vea la pierna. Es otra posibilidad. El principio es el mismo, la transformación y el principio es el mismo, solo que se trabaja por separado cada una de las mitades. Aquí, por supuesto, he puesto el dibujito de un bolsillo que también se lo podemos incorporar. Puede ser un bolsillo básico pegado así, como los clásicos bolsillos, o perfectamente puede estar en la costura, escondido, disimulado, que no se vea.
Bien, esta ha sido entonces la lección de hoy. Espero que haya sido fácil de comprender. El proceso de la transformación, como ven, el video es corto, el proceso de la transformación no es tan complicado. Tal vez sea difícil de comprender al inicio el concepto cuando queremos interpretar el modelo, pero en realidad no es algo muy complejo. Los pasos son fáciles. Tal vez sí la complejidad la lleve el armado, porque, bueno, tenemos que entrecruzar, vamos a trabajar con mucha tela, se entrecruza, y les recomiendo, por supuesto, cuando trabajemos telas o trabajos así un poco complejos, utilicen el hilván, porque el hilván, no los alfileres, porque los alfileres cuando estamos haciendo el retorcido se pueden soltar. Les recomiendo el hilván y trabajarán entonces mucho más cómodos. Si les gustó el video, entonces pueden regalarme sus lindos likes, pueden dejar sus comentarios que me encantan, yo siempre los leo, para mí son importantes. Tal vez no los haga inmediatamente, pero tarde o temprano termino leyéndolos porque para mí es importante la opinión de los alumnos, entre comillas, de la audiencia, porque nosotros podemos interactuar mejor cuando hay un ida y vuelta más fluido. Si desean proponer algún modelo, también pueden dejarlo en los comentarios o bien en algunos de las redes, en cualquiera de las redes que se ve las voy a dejar en el link de la descripción. Pueden dejar ahí sus comentarios, pueden dejar mensajes con imágenes de modelos que les gustaría que analizara. Por supuesto les pido que tengan paciencia porque hay muchos pedidos y a veces y quisiera realmente poner los que son muy parecidos y similares todos en un solo video para no tener que hacer tantos videos y así poder cumplir con todo el mundo. Les recomiendo mi blog kevitamoyoblogspot.com, donde van a poder ver una innumerable cantidad de esquemas con descripciones, esquemas que pueden descargar, con descripción de cada proceso con su enumeración, de muchos temas, que van a ver realmente muchos temas de alta costura, ropa urbana, ropa infantil. ¿Sí? Les recuerdo una vez más, como en cada una de mis publicaciones en el blog, que lo que van a ver ahí son lecciones de diseño, ¿sí? No son patrones para descargar. Es importante que sepan eso. La premisa de Kevitamoyo es que aprendamos a dibujar nuestros propios patrones, aprendamos a transformar mediante la observación en interpretación de diseño, no a descargar patrones industriales. ¿Por qué? Porque eso limita la creatividad y el crecimiento de cada uno y además limita la posibilidad de que hagamos prendas, porque lamentablemente los patrones industriales no abarcan todas las figuras humanas, sencillamente tienen una tabla y en esa tabla de ahí no se mueve. En este caso no pasa eso. Además recuerden que los patrones por talles industriales no son universales. Cada región, cada país, cada continente tiene una tabla de patrones diferente, entonces no hay manera de que todo el mundo pueda acceder a todos los patrones que existen. Bien, este video termina aquí. Los espero en la próxima lección de diseño. No olviden suscribirse. Hasta pronto.